Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a Eri Podcast. Hoy tengo la dicha de tener conmigo la licenciada Alejandra Vargas Alarcón, que trabaja en el DIF estatal del estado de Tlaxcala. Y ustedes saben que en estos días estamos entrevistando mujeres destacadas, ¿sí? Gracias. Y gracias a Dios también una mujer de fe. Amén. Alejandra, que Sí. tengo varios años conociéndola y me da tanto gusto de que tú representas nuestro estado. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces en el DIF. Ok, gracias, apóstol. Pues es un gusto poder estar aquí, ser tomada en cuenta, poder saludar a todo el auditorio que tiene ahorita Eri Podcast. Para mí es un honor que sea considerada y más porque realmente Dios ha hecho muchos cambios en los últimos años en mi vida. Pero quiero decir que el año pasado fue súbito todo lo que sucedió. Muchos saben en la iglesia que estuve enferma de COVID tan Sí, fuerte que estuve hospitalizada y me insistían el intubarme, ¿no? ay Dios. Querían el permiso a fuerza y yo decía, no. Mi fe fue trastocada, ¿no? Fue un Todavía tiempo. podías hablar cuando ellos Sí, querían sí, no, intubarte. ellos querían mi permiso y yo Sí, les dije que no. Entonces recuerdo muy bien que la doctora dijo que era mi decisión si yo quería vivir o morir, que si yo no quería ayuda mecánica, respiratoria, pues era mi decisión. Pero pues entonces yo, la implicación es que ibas a morir por así no es, intubarte. así es. Yo tenía ya 15 litros de oxígeno por minuto, o sea, ya el tope, ya no podía tener yo más oxígeno, ya era al Mm. grado de lo que tenía. Pero quiero decir que fue un parteaguas en mi vida y fue constatar claramente el propósito de Dios en mi vida. Sí. Y, y mucha Porque gente ya habías cuestionó. comenzado a trabajar por el Estado cuando esto. No, No, ¿o no? Ah, ok. no, todo vino después. O sea, Ah, vaya. fue como que estando enferma, me llaman por teléfono en las primeras semanas para entrar como entró el gobierno, que entró en septiembre, en agosto y septiembre, pues yo empecé a estar mala en 25 de agosto, las primeras fiebres, y me llaman la primera semana de septiembre para ingresar a trabajar en el CEDIF. Me dicen que era para la restitución de derechos de niñas y adolescentes. Y Porque tú dije, eres abogada. yo soy abogada Ajá. de profesión y dije que sí y les dije, pero estoy enferma, tengo COVID. No, recupérate. Me habla mi presidenta, la hija de la gobernadora, la licenciada Mariana Espinosa, me dice, Alejandra, estás considerada, sé que estás enferma, recupérate. Le Mm. digo, yo salgo, la siguiente semana salgo y ya estoy allá. O Ah, qué sea, bueno que no te dieron las fuchis. No, tienes COVID, ni te acerques. no, me dijo, recupérate. Pero yo creía que salía a la siguiente Sí. semana y no, a la siguiente semana ingresé al hospital. Wow. Y esto fue cada vez en aumento. Tuve 3 tratamientos diferentes de antibióticos y una serie de medicamentos que se fue mucho dinero. Y, y al llegar al hospital iba a ingresar y así como que querían la respuesta, pero si quieres entrar, no, pues sí, de querer sí quiero, pero tengo esta complicación, ya tenía dificultad respiratoria y muy amablemente, la verdad es que la licenciada Mónica, que es hermana de la gobernadora, ha sido mi jefa de mucho tiempo, he trabajado con ella en el sector educativo y me dijo, ¿qué necesitas? ¿No? Mm. ¿Cómo te ayudamos? Y también la gobernadora me llamó por teléfono y les dije, voy para el hospital porque consulté 4 médicos diferentes, neumólogos en el ámbito privado, en videollamadas y todos coincidían después de una placa de tórax que yo tenía que ingresar a un hospital porque iba a necesitar ayuda respiratoria. Mm. Entonces el pronóstico pues era muy reservado. Yo llegué un miércoles al hospital y un martes en la noche. Y la verdad es que yo puedo ver la gracia de Dios en todo, ¿no? Claro. Ahora, hoy en día puedo testificar eso porque fui tratada muy bien. Estuve en un lugar que considero que es como si fuera parte del infierno. Ese Mm. hospital es espiritualmente devastador. Pero yo pude darme cuenta que hasta en ese punto había cosas que hacer. Mm. Y cuando yo pude lidiar con lo propio y sobreponerme,
Yo dije, estoy aquí por un motivo. Desde un Sí. principio pedí pasar mi Biblia y les dije Ah, les dije en el ingreso, paso con mi Biblia, si no, no entro. Me dijeron, sí, sí puede pasar la Biblia, pero esta ya no puede salir después. No me importa, pero entro con mi Biblia. Y me pasaron en una silla de ruedas y la Biblia quedaba. Y yo me iba, acostaban en la cama, me estaban canalizando. Y yo, pero mi Biblia, pero mi Biblia, pero mi Biblia. Y tanto era que mi Biblia que ya, me pasaron la Biblia. Ah, Y dije, está bueno eso. Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Dije, yo tengo Sí. que leer la palabra. Fueron tiempos tan difíciles porque estar en una posición que te llaman pronada, o sea, estar boca abajo, Mm, ya no sientes, el dolor del cuerpo es terrible en esa enfermedad, es terrible, o sea, ya no respiras bien, ya estás boca abajo, ya no sabes qué te duele más, el cuello, las rodillas de la posición, que yo ya a veces no tenía fuerza, esa noche yo no tenía fuerza y lo único que hacía era tratar de abrir la Biblia en Salmos y trataba así, estaba boca abajo y lo que hacía era abrir la Biblia en Salmos y leer, recitar lo que podía. Entonces, pues yo decía, Señor, yo me voy a morir y es tu voluntad, todavía yo me acuerdo. Pues voy a estar feliz porque te voy a ver rostro a rostro, pero con la garganta un nudo porque no es fácil de verdad pensar en que se te va la vida. mm, Y fue cuando escuché la voz de Dios que me dijo, Alejandra, Alejandra, esta no es mi voluntad. Y me dijo, esta enfermedad no es mi voluntad. mm. Y fue cuando yo, como si reaccionara, como si volviera, y yo decía, yo tengo herramientas espirituales. Y empecé a reprender a la muerte. Y me tomé de valor, siendo que en ese punto había yo visto cosas que alguna vez alguien me platicaba que fuimos a orar por un papá de una alumna y me decía que él veía como animales, como duendes y gárgolas, y que cuando yo constaté lo que yo también podía ver, era como decir, tomar autoridad y me volteé, me quité de la posición y me senté y dije, muerte, te hablo a ti, no tienes derecho sobre mí. Mm, Sí voy a morir, pero en el tiempo en que Dios lo establezca, no en mm, el tiempo en que tú quieras. sí. Y empecé a autoliberarme esa noche, ese jueves en la noche. Aparte había llovido tremendo y se escuchaba, uno suda muchísimo, pero los pies helados, pues es muy difícil describir los síntomas que se tienen. O sea, la verdad, el alma queda devastada. Y después de que me autoliberé, hice muchas cosas, pude conciliar el sueño, porque otra de las cosas que no duermes, te Mm, acaba. Yo ya llevaba 3 semanas, 9 kilos abajo, mm, 3 semanas de fiebres, de no comer, o sea, porque realmente y cuando yo logré conciliar el sueño, yo creo que como a las 4:30 de la mañana, porque es horrible el hospital, ves el mismo techo las 24 horas y sí. tantos días y no ves pasar más que lo mismo. Logré dormir y cuando me despierta la enfermera para tomarme los signos y el oxígeno, que es un martirio, porque el oxímetro es cada 3, 4 horas y es así como querer jalar aire de donde no se puede y mirar, es un momento de tensión terrible cada vez que te toman la oxigenación. Y me dice Lucy, porque me decían Lucía, mi primer nombre es Lucía, porque así decían en el papel de la cama. Dice, Lucy, tienes 94 de oxigenación. Y le digo, sí, sí. Dice, a ver, ahorita te la volvemos a tomar. Y me lo tomó la oxigenación Mm, en el otro dedo. 96. vaya. Y le dice a la doctora en cuanto pasó, está oxigenando en 94, 96. Dice, sí, bájale a 11 el oxígeno. Monitoreala 20 minutos dice, si de satura, le subes a 13. Vamos a me bajaron a 11, me tomaron la oxigenación, 92. Mm, El viernes dormí o sea, de una noche para otra, yo bajé a la mitad de oxígeno. wow. El sábado tenía yo 6 litros de oxígeno. Y la doctora por aquí dijo, pues puedes dar unos pasos. No, me dijo 2 veces. Lo que yo quería era el baño. Cerré el oxígeno, cerré el suero, al baño a caminar. Y empecé a caminar por las salas. Pero antes de esto, los médicos me veían leer la Biblia. Había enfermeras que me llevaban los nombres de los pacientes. Mm,
Me decían, oiga, está muy mal, se va a morir, ore por esta persona. Mm. Escuchaba yo lamentos, quejidos, gritando una mujer, me decían que estaba mal de sus facultades mentales, la tenían amarrada con COVID. Y yo escuchaba a la primera noche un lamento de la pobre mujer que le dije, deme su nombre, no sé quién sea. Yo oraba, oraba, oraba. Ella dejó de gritar en las noches. Ah, Y empecé a caminar y empecé, es que no vaya a esa área, está muy infectada, no puede porque la carga viral. Y yo iba con las abuelitas, las personas mayores de sobrepeso, porque pobrecitas, no te bañas, el sudor. Yo era privilegiada, tenía toallitas de baño, tenía mi botella de agua, o sea, yo era privilegiada en ese lugar. Y empecé a agarrar mis toallitas y a limpiarles a las mujeres su cara. Cuando salgo de ahí, me dicen, tu trabajo te está esperando. Y me habló la gobernadora. wow. Me dijo, recupérate, porque tú tienes tu trabajo seguro. Entonces, esto me parece el plan de Dios. Es Sí, decir, bueno, el plan de Dios que sobreviviste. sí, Claro, sí. yo no creo que era el plan de Dios que te enfermaste No, porque no era su voluntad. Eh, Tú sabes, hemos escuchado tantas veces. A mí me frustra mucho lo que la gente a veces atribuye a la voluntad de Dios. Cualquier desgracia sí. y hasta gente que debe de saber mejor dice, bueno, Dios sabe lo que Yo hace. sí lo creía. Y yo quiero decirles, oye, ¿quién dice que Dios lo hizo? Hay un ¿No? diablo también que hace. Él es quien hace lo malo y Dios hace lo bueno. Así es. Todo lo que Dios hace es bueno. Y parece que Dios tenía un plan para tu vida. De parte, el plan de Dios es muy grande, pero yo creo que una parte del plan de Dios para ti, me parece, es que sirvieras al estado de Tlaxcala y aunque te atacó esta horrible enfermedad, Dios tuvo compasión de ti. La gobernadora tuvo compasión de Sí, ti, guardó tu trabajo. sí. eh, Al amor contra toda esperanza que realmente ibas a sobrevivir, pero sobreviviste y ya estás ocupando un trabajo importante en nuestro Sí. estado. Cuéntanos este trabajo. Sí, pues yo llego, la hija de la gobernadora, que estoy trabajando directamente con ella, mi presidenta, la licenciada Mariana Espinosa, de los Monteros Cuellar, me dijo Alejandra, ella ni claro tenía dónde iba a ir yo, me iban a mandar a un área jurídica y de pronto me dijo, oye, pero tengo para ti algo. Mm. ¿Cómo te sientes? Con muchas ganas de empezar a trabajar y yo, no tengo secuelas, aquí estoy, ¿No de tienes verdad, secuelas? no tengo secuelas, Bendito sea Dios. porque otra de las cosas es que cuando yo vine al culto, vino el profeta Daniel Santos. Ajá. Y en una prédica que pueden ver y constatar, yo no ingresaba todavía a trabajar, estaba saliendo del COVID, fue mi segundo culto al que vine. Y el profeta llama a mi esposo y me llama a mí. Y me ha dicho siempre, me ha profetizado, evangelizadora, Sí. pero ese día me dijo, y tú serás madre de multitudes. Wow. Y yo Fíjate. llegué a trabajar hoy en día en un lugar donde tenemos los niños del DIF, los niños que el Estado recoge, que se ven la necesidad por violencia, omisión de cuidados, abusos, maltrato, el Estado tenerlos. Y hoy en día a todos esos niños los tengo. Wow. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, ¿cuántos niños hay que están bajo tu cuidado? No puedo revelar, tenemos firmada una carta de confidencialidad Claro. realmente del funcionamiento, pero es flotante, tenemos migrantes y tenemos niños nacionales. Migrantes Estamos también tienen, niños entonces, sí. menores de edad, el Ujú. Estado atiende niños menores de Sí, edad. claro. Inclusive se le da también albergue a una que otra familia migrante con niños. Ahora, todos nosotros conocemos de la bestia, del tren Sí, y todo esto. ¿Estos inmigrantes bajan el tren o cómo es que llegan a sí. Por Tlaxcala? ejemplo, muchos han de haber visto ahorita en las noticias recientemente, hace 15 días, se paró en la caseta de Zacatelco un tráiler Mm, con dos cajas impresionantes, enormes. Yo me tocó verla porque iba camino al trabajo, me iba a dejar Quique, mi esposo. Cuando pasamos el puente de Liverpool, veníamos que se incorporó al periférico mm. y dijimos, ¿qué traslada esos trailers? Porque venía la Guardia Nacional, venía Policía Estatal, Municipal, el Ejército, o sea, venía así todo el mundo abanderando. Y yo dije,
Pues yo pensé vacunas, no sé, ¿no? Y hasta que después nos O llegó lo la cacharon con información, drogas o algo. sí, algo fuerte, hasta que nos llegó la información que en esas cajas refrigeradas venían más de 400 migrantes, Calla la boca, en y serio. los cuales 400 en dos 2 cajas de tráiler, contenedores. 2 Ajá. contenedores refrigerados, de cámara de refrigeración, Sí, y de los cuales 220 niños, o sea, menores de edad, estoy hablando de 18 años hacia abajo, y de Dios los mío. cuales habían No sé si tú aproximadamente, puedes decir de qué países venían. sí, todos, la mayor parte, el alto, eso lo puedo comentar, es un alto índice que llegan de Guatemala, Ok, de Honduras. Honduras. Honduras y Guatemala es lo que más. Llega algo del Salvador. Mm, Ellos nos comentan que las cosas se han establecido en El Salvador y hablan mucho de su presidente, un sí, cristiano, sí. obviamente, pero llegan unos que otros a venir. Pero de Guatemala y de Honduras, tremendo. Belice, nos llegan también familias de Cuba, haitianos llegan, Ah, pues hemos visto hasta aquí en Tlaxcala, en los semáforos, ¿sí? gente de Haití. Sí, de Haití tenemos, sí, sí, sí llegan. Entonces, pero quiero decir que de los niños que venían en este tráiler, algunos traían familia, pero había 39 que no traían familia. Dios. Dime, por ejemplo, ¿cuál sería el más joven que no Ocho estaba años, acompañado? 8 años. Ahora, tú como madre, tú eres una madre Sí, natural, además de multitudes. así es. Pero ¿te imaginas poner tu niño de 8 años en Sí, un, quién sabe qué, un caraván? tengo una niña de 10 años que dice que ella iba al encuentro de su mamá en Estados Unidos. Le dije, ¿y tú viajando? ¿Qué? ¿Cómo? No, es que está peor en mi país. Si me quedo, me violan. O sea, esta Dios niña de 10 mío, años viajando sola para ir a Estados Unidos a encontrar a por su mamá. decisión propia. Yo pienso, Ale, yo digo, ¿dónde están los abuelos? Ahora, entiendo que su mamá está en Estados Unidos, pero tiene un papá, tiene unos abuelos, unos tíos que dice, ¿cómo creen que esta niña va solita? Presuntamente, bueno, yo creo, yo presumo que esta niña había sido contratado un pollero para subirla, Allá. porque la encontraron en un auto particular, ella no era de la caravana de los contenedores. Entonces Ah, ok. Ujú. todo se da, pero en cuanto Pero, en el estado se ¿qué? da, Pero la migra la agarró o hay cómo ciertos es que operativos cayó donde el acá. Instituto Nacional de Migración hace operativos y en Sí, cuanto sí, sí, claro. los se percata o los toma, los detienen inmediatamente y van a la estación migratoria. Ya, Algunos se vinculan, tenemos casa de migrante en el estado, bueno, hay un albergue en Apizaco sí, de la Sagrada Familia, que es un albergue católico para sí. migrantes, y obviamente algunos que se pueden dar al ojo temporal por parte del sistema se les da. Se pretende refugiar sobre todo a mamás que viajan con niños solos, son a los que se les da un poco de prioridad, no porque a los varones no, pero siempre sabemos que es más endeble el viaje de una mujer con niños. Ahora, yo sé que, por supuesto, siempre vamos a proteger la privacidad de toda la gente. No sé si tú podrías comentar, la niña llegó enterita, llegó bien a Tlaxcala. Sí, sí, Oh, está bien. bendito sea Y ahorita Dios. en el Estado Porque la qué está milagro que cuidando, llegó aquí la está sin haber salvaguardando sido. íntegramente sus derechos. De hecho, yo quiero reconocer que yo he conocido a la gobernadora, he trabajado mucho tiempo con ella y con su familia, los conozco como familia, pero hoy en día que yo tengo oportunidad de trabajar con su hija, con la presidenta del DIF, la licenciada Mariana, yo puedo decir que tiene un corazón enorme. La verdad Me es da mucho que gusto escucharlo. ella es una mujer que le ha preocupado tanto el tema de los niños, Es que, lo que que necesitamos, se ¿verdad? está haciendo mucho en el Estado. Yo quiero decirles que vienen unos proyectos muy buenos, con mucha Mm, inversión para el Estado en cuanto a salvaguardar a los niños. También para toda el área de vulnerabilidad. Viene, yo no quiero quemar los proyectos, ¿verdad? Pero lo van a ver el próximo año para las personas con discapacidad.
viene un excelente proyecto. También viene un proyecto muy grande de quinoterapia. También viene otros proyectos para lo que en el estado no se había trabajado acerca del adulto mayor. También va a empezar a trabajarse para el adulto mayor. Muy bien. Entonces, por supuesto, yo creo que nuestra primera preocupación son los niños mexicanos y de Sí, nuestro propio estado, que tenemos que ver por su bienestar. Nada más me da curiosidad, digamos, niños que sí llegan de otros países que son indocumentados, una vez que se hayan acomodados, cuidados, yo me imagino que les den chequeos médicos, les ven sí, se cómo hace todo un están. procedimiento, todo un Ajá. protocolo de ingreso. Es, es, Entonces, después, ¿qué pasa con ellos? la mayor parte retorna a su país. Obviamente se pone en contacto con el consulado. El consulado ¿Hay certifica manera si de el rastreo, identificarlos si no tienen sí, sí, identificación? obviamente se les hace una entrevista a ellos. Trabajamos varias dependencias, lo que es Procuraduría de Protección para los Niños, DIF, o sea, el albergue, inmigración, ¿no? Y también incluso si la Secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja en colaboración con nosotros para el cuidado de estos albergues y demás. Pero, por ejemplo, se hace un ingreso, se les certifica médicamente, se les hace entrevista. Muchos mienten en sus nombres, inclusive algunos nos dicen que son menores de edad porque ya se la saben y vienen bien adultos, ¿no? Ah, Entonces, sí, hay de todo, pero nosotros sabemos identificar cuando es un niño de 14, 15 años, obviamente, sí. cuando es un niño de 16 años, o sea, no hay tema. Pero ya cuando te dicen 17 años y ya los ves un poquito corriditos, bueno, se les da el albergue porque ellos dicen, pero inmediatamente Entonces, si son mayores, tendrán que ser tratados se, por otro lado. sí, se sacan del albergue. Todo es para Mm. niños, niñas y adolescentes nada más. Entonces, ¿Y sus mamás? ¿O es las, de otro área? sí tenemos algunas familias que se les da el acogimiento temporal, sobre todo si piden refugio, que es Mm, otro término, otro otro tema. trámite. Entonces, México es parte de ciertos tratados internacionales donde se atiende a la niñez migrante. Como sabemos, México es un país de paso, es un país donde hay mucha migración. Claro. Entonces somos parte y no se está inventando el hilo negro, ya hay legislación y hay manuales de atención y procedimientos. Cada estado tiene un mismo modelo de atención para la niñez migrante y ellos se certifican y se entiende que se busca a sus familias en sus países y se les pide el consentimiento y van de retorno. ¿Qué pasa con algún niño que está en peligro o que no puede volver a su país porque se ha dado? Se le da asilo y se le da una condición para poder estar en México Mm. también. Entonces sí tenemos casos, por ejemplo, de migrantes que se trabaja junto con otras dependencias, Juconi, por ejemplo, para enlazarlos a una familia que les dé un acogimiento. Ah, También bien. lo hay. Porque yo pienso en esta niña, por Ujú. ejemplo. Esta niña de 10 años. Yo digo, bueno, si ella no tuviera familia, o si no tenía O familia una red familiar no se localiza, se queda. suficientemente responsable para que no viniera para comenzar, ¿a quiénes van a regresar? No se regresa, no hay Ah, retorno. Y obviamente se inicia un procedimiento donde ya ya son otras dependencias que empiezan a trabajar para poder certificar y darle un estatus legal mm. dentro del país y hay otra institución que los vincula a una familia de acogimiento y Entonces, son preadoptados. siendo menor de edad, tendría que entrar en el programa de DIF Sí, como mexicana, no entra como migrante, son como programas migrante. separados, pero son niños y la niña es migrante, se atiende. Ya. Ahora en los niños nacionales que los tenemos, que son niños del Estado, que no tienen redes familiares sanas, no hay con quien se les reintegre. Es decir, por ejemplo, en el estado, en el municipio de Huamantla, ¿no? Se encuentran tal vez 3, 4 niños en abandono o hay una denuncia, ¿no? Porque muchas veces es denuncia vecinal, ¿no? Yo veo que Alguien maltratan, llama, hay un niño sí, hay aquí un niño que viviendo en la está siendo calle. mal o que está siendo maltratado o Ya. está siendo abusado o lo están poniendo a trabajar. Mm. Obviamente la Procuraduría de Protección de los Menores tiene un equipo multidisciplinario y hoy en día apenas hace 20 días
Salió también en las redes sociales y toda la información de que en el estado se crearon las procuradurías de protección municipales. Eso es decir, que cada ayuntamiento tiene un equipo multidisciplinario, por lo regular constituido por un abogado, una trabajadora social y un psicólogo que atienden estos casos en sus municipios. Y de ser necesario, pues ahora sí que lo sube al CEDIF, al sistema estatal, y dice, aquí hay estos niños que están sufriendo esto, y a nosotros nos indica solo una autoridad, sea un juzgado familiar o un ministerio público, ellos son los que determinan y nos giran un memorándum, un oficio, donde se solicita el acogimiento o el albergue del niño. Y así es como llegan los menores. Entonces, igual, cuando llegan los menores, pues hay todo un procedimiento que hacer, ¿no? Nos los canalizan y nosotros los recibimos. Por lo regular son en la noche los ingresos, en la madrugada, tienen que certificarlos el médico legista en la Procuraduría del Estado, pero también cuando llegan con nosotros son atendidos por el médico y obviamente el sistema les da toda la atención. Entonces yo La alimentación, vestido. me imagino que el médico cuando revise a un niño está luego buscando si hubo algún tipo de abuso. Así es. Sí, así es. Por lo regular eso le toca a la Procuraduría del Estado. Cuando son denuncias por abuso, la Procuraduría del Estado, el médico legista, si es hombre, pues hombre, si es mujer, es una médico legista, quien certifica a las niñas el abuso, porque eso va para la carpeta de investigación. Correcto. Eso es algo para ellos. A nosotros, en cuanto llegan los niños, nos corresponde darle una atención médica, contención, apoyo psicológico, apoyo de todo, ¿no? De todo. Es recibirlos y es darles el ingreso a una como familia. Sí. Hemos hablado, mi esposa, yo, otros, aquí en el río, el concepto de un orfanatorio. Ahora, pero lo que la gente me contesta, o la respuesta común que he escuchado, no, en Tlaxcala no hay necesidad de esto. Y yo desconozco, por eso estás aquí, porque, bueno, sabemos que Tlaxcala es el estado más pequeño en la República. Lo que yo he entendido que es muy familiar, la familia es fuerte en el estado de Tlaxcala, pero tú eres la experta en el tema. ¿Cuánta necesidad realmente hay por la creación? Sí hay. Estamos a la máxima capacidad. ¿A poco? No podemos con todo lo que hay. Dios mío. Ahora, quizás haya personas escuchando que un día les gustaría trabajar en algún proyecto, digamos, no, por supuesto, si el Río Internacional hiciera algo, sería religioso, privado, pero ¿cuán complicado sería para una iglesia, una organización, hacer un orfanatorio en el estado de Tlaxcala? ¿El gobierno sería amigable para con esto? Hay que trabajar de la mano con el gobierno porque obviamente, como es un tema de niños, es muy delicado. Demasiado. No cualquiera puede albergar a un niño que no es de tu familia, inclusive nada. puedes ir a la cárcel por ello. Entonces, sí, yo creo, yo a lo mejor me animo a responder esa pregunta, pero yo sé que mi presidenta del DIF y la gobernadora sí estaría en el mejor ánimo de que esto sí se llegara a lograr. ¿Por qué? Porque suma. Porque suma, es un proyecto que suma a la sociedad, que suma a la población tlaxcalteca. Claro. Porque es necesario, porque la verdad es que cuando yo ingresé a trabajar, había la mitad de la población que tenemos hoy en día. Entonces, y hoy tan en día rápido duplicó. Sí, en 6 meses estamos al Pero tope. la duplicación de niños será por la entrada de tantos indocumentados o es por los mismos son albergues mexicanos? separados. Quiero decirles que Entonces, son albergues separados. el albergue para los mexicanos se ha nacionales se ha duplicado, como los migrantes se mío. duplica también en estas fechas. ¿Por qué Hay crees? hay un alza, en el tema de migrantes hay un alza por el tránsito, porque en estos tiempos es cuando viajan, cuando hace menos frío, cuando hace calor y cuando todavía no hay tantas lluvias. Esta es la temporada de ellos para migrar. Okay. Pero ¿qué pasa en los niños nacionales?
eh, a percepción personal y a la experiencia que estamos teniendo, es que el tejido social se está descomponiendo cada vez más y la pandemia ha dejado una alza ¿Como huérfanos o qué? de violencia intrafamiliar. Violencia, Dios mío. Es mucho lo que ha. Entonces no es que los papás murieron, es que No, la familia se no, la puso, mayor parte de los niños que nosotros tenemos no es porque no tengan papás, ay es Dios. porque son niños violentados al exceso. Yo no puedo decir más, pero, Sí, sí. por ejemplo, les voy a decir, llega un bebé de ni 2 años tiene y llega con una craneotomía, 14 puntadas en la cabeza, con el fémur fracturado y la tibia fracturada. Era un niño violentado por una mamá adicta que lo estrellaba en el piso donde fue. Dios mío, ¿cómo es posible? En el hospital, obviamente los hospitales tienen trabajo social y cuando se detecta este tipo de casos dan aviso al DIF inmediatamente. Obviamente no se puede permitir que ese niño regrese a esa casa. Claro que no. Fíjate que en otro episodio estaba entrevistando a la licenciada Jenny Chávez eh, y estábamos hablando del concepto de que hay maneras, hay proyectos donde el gobierno y la iglesia podemos cooperar en Ujú. alguna forma. Gracias a Dios y a Benito Juárez, como digo mucho, hay una separación de la Ujú. religión y del gobierno. Yo creo que eso es muy sano y tenemos que cada quien quedarse en su campo de Así trabajo, es. pero yo creo que podemos trabajar en proyectos que son humanos. ¿Cuál Sí, proyecto más humano que cuidar los pequeños que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad como sociedad? de hecho hay quien lo hace. El albergue migrante de la familia son católicos Ay, y qué están bueno. trabajando con el Estado. Perfecto. Y entonces, ¿por qué los cristianos también? Claro que podemos trabajar. Cierto que es un sistema laico. Yo me tenía que topar mucho cuando estaba en el sector educativo. Ujú. Decirme, no, es un sistema laico, Sí, ¿no? La educación, gracias a Dios, y a las reformas cuando Benito Juárez y la guerra cristera y todo lo que sucedió, pues ya hay una separación iglesia-estado y demás. Ok, pero estos sistemas, pues sí, son laicos. ¿Qué pasa en un albergue, no? De momento yo tengo mi directora, mi jefa, y ella, la verdad es que ella es una psicóloga y una psicóloga clínica y maestra de educación especial con una trayectoria impresionante, pero ella se dice atea. Ella no cree en Dios y dice, a mí me da pena decir que creo en Dios, ¿no? En su ámbito no es posible. Pero ella reconoce que los cristianos son las mejores personas. mm. Entonces, Pues fíjate, para la gente que nos está escuchando, a lo mejor no estamos listos todavía para abrir un orfanatorio en el río, pero definitivamente estamos dispuestos a apoyar cualquier que lo está haciendo. A mí no me duele apoyar un ministerio católico, apoyar el estado de Tlaxcala, quien esté ayudando a estos pequeños y necesitan apoyo, nosotros queremos apoyarles. ¿Cómo es la gente que nos está escuchando, que son más cada día? ¿Cómo, si alguien quiere apoyar los niños del estado de Tlaxcala, sean tlaxcaltecas ok, o niños que existe la cayeron de figura, otros lados, cómo podemos hacerlo? eso se llama voluntariado Bien. y está regulado. Tanto en el reglamento interno que tenemos del CAS como del DIF, existe la figura voluntariado. Obviamente el voluntariado lleva ciertos protocolos, Claro. procesos, pero Y sí, qué bueno que hay protocolos. y sí se da. Hay Sí. voluntariado que dice, el voluntariado puede ser hasta ir a hacerles cortes de cabello. Ah, El voluntariado puede ser, mira, voy a contratar un oftalmólogo, un optometrista y te lo llevo, o voy a contratar, ¿qué necesitan? Ropa interior, accesorios, les damos una donación, ¿sí? ¿Qué es en lo que nos hemos enfrentado mi jefa y yo? Hay gente que tiene muy buena voluntad y dice, te quiero donar cosas que no uso en mi casa. No estamos peleados con eso y lo agradecemos,
pero nos ponen a nosotros a escoger como si fuéramos pepenadores muchas veces. Mm. Y creo que lo que me agrada mucho del modelo hoy en día que podemos estar es que mi jefa y yo tenemos la misma línea de que nosotros aceptaríamos para esos niños lo que le pondríamos a los nuestros. Ese es un buen filtro, ¿verdad? O sea, yo voy a aceptar ropa que le pondría a mi hijo. Claro, Y le pedimos a la gente que done ropa que usarían sus hijos todavía. claro. Porque nos hemos topado con bolsas llenas de ropa sucia, inclusive rota, descosida. Y decimos, por favor, no. Oh, Estos sí, niños claro. no se merecen eso. No. Estos niños han estado tan lastimados, ¿sí? Y con tanta, han estado tan oprimidos y absteniéndose de tantas cosas como para que todavía, si hay alguien que quiere hacer algo, le quiera dar lo que le sobra. Sí, nosotros sabemos, tú y yo, que Jesús dijo que el segundo mandamiento más importante en toda la Biblia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo no lo llevaría, no debo de regalarlo a nadie. Así es. Tristemente, yo he trabajado en el sector de caridad por muchos años y hemos visto lo mismo en Estados Unidos también, que a veces es avergonzoso lo que la gente dona. Uno dice, no, hombre, ni para el perro, ¿verdad? No hay que donar algo así. Hasta comida echada a perder y ropa fea, como hablaste, sucia, lo que sea. Entonces, pues, la gente que nos está escuchando, que sepa, si vamos a donar algo, debe de ser algo que nosotros no Podamos usar. podríamos utilizar, no nos Y daría entendiendo que pena. tenemos niños, a veces nos llevan la ropa talla extra de la mamá o de la abuelita. Por favor, ¿a quién le voy Ay, a Dios dar? mío. Que para los migrantes vienen bien delgaditos también, bien Más delgaditos que flaquititos. nadie, me imagino. Y Sí. tenemos muchos muchachos. Y la verdad que para los muchachos migrantes nos hace falta ropa. Ahora, Ale, mucha gente va a decir, no, pues el DIF es del Estado y ahí está toda la lana y el Estado hasta puede imprimir dinero, lo que sea, ¿verdad? Entonces, hay una verdadera necesidad que la gente contribuya o el Estado puede hacerlo solito. Bueno, quien conoce y ha trabajado en la administración pública saben que la función pública tiene ciertos procesos. El presupuesto se maneja con un proceso. Mm. No es como que yo te pida esto y me llegue. Realmente nosotros para los albergues Tiene un presupuesto, no pueden gastar tenemos lo que quieran. etiquetado Ajá. cierto recurso. Sí, 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 sí. Y si siempre eran 30, 40 Y si se niños, han doblado, y si ahorita tenemos 60, están trabajando con 70, medio presupuesto. Sí. yo soy muy clara, mi presidenta, mi directora, mi presidenta y la gobernadora ha dicho, ni un niño se va a quedar afuera. Ni un niño, ¿eh? Así tengamos que quitar oficinas y Sí, a ver convertirlos cómo lo en hacemos. dormitorio, ningún Mm. niño se va a quedar. Ningún niño en el estado de Tlaxcala que necesite acogimiento porque esté en peligro su vida se va a quedar afuera. Entonces, que Dios bendiga a nuestra gobernadora, sí. Lo que ya entendí de ti es que siendo tan chiquito como es Tlaxcala, pero hay necesidad No nos olvidemos que para los tenemos trata niños. en el estado. Ay, Dios mío, sí. Y tengo los dormitorios llenos de niñas, ¿Sí? más que de niños, Entonces, hay niñas llegando que fueron tratadas. por supuesto. ¿Cómo? ¿Que escapan o cómo llegan? Lo que puedes revelar. Sí, no, realmente están vinculados a Mm. procesos y que desgraciadamente son sus propios padres. Dios mío. Sí, desgraciados, ¿verdad? Definitivamente. O sea, la mayor parte de Desgraciados. las niñas tienen padres y Sí. son padres que han permitido. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que el huérfano, para decirlo de una forma, Es en menor, Tlaxcala, es menor la orfandad. bueno, ok, entonces yo Ujú. iba a decirlo de otra forma, pero digamos, cuando pensamos en niños en
en DIF. Yo me imagino que mucha gente piensa, ay, pobrecitos son huérfanos, pero muchos tienen padres, Así pero es. tienen padres incapaces de No aptos, cuidar a sus hijos, por no no aptos. llamarles de otra forma. Sí, 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 sí. Es decir, La que orfandad es desgraciados que no una deben de estar menor cuidando parte. niños. La orfandad es un 3%. ¿Y qué, Ale? Pero Realmente, mira, hay una familia tlaxcalteca, vamos a decir que los padres son malos, va a decir incapaces. los abuelos dónde están. ¿Dónde Son están peores, los abuelos? ¿Dónde están son los peores a tíos? veces. Un niño llega a los albergues del DIF cuando no hay redes familiares donde se puedan Sí, me imagino instalar, que ya no hay resguardar. dónde. Así es. Y se pueden hacer algunas investigaciones. Se esperan que lleguen de otros estados. Quienes pueden ser son restituidos, inclusive con el juzgado familiar se trabaja para que les den la guardia y custodia temporal a un familiar, un tío, si viene de otro estado. Pero, apóstol, tenemos niños que los abandonan y que vas a buscar a la abuela y te dice, no, yo no quiero, yo no puedo con Dios eso. mío. Esto me hace Tenemos niños que abandonan en el hospital infantil. pues sí, he escuchado de Muchos y ellos así. obviamente nos llegan. Yo he escuchado casos así, incluso con ancianitos que los llevan al hospital y nadie viene a recogerlos ya, los dejan así. Así es. Entonces, esto me hace pensar en algo que Jesús profetizó cuando él estaba caminando la tierra. Él dijo que en los últimos días el amor de muchos se iba a Enfriar. enfriar. Y cuando una madre, los hombres, yo reconozco como papá de 4 hijos, que mis hijos, yo no soy una mujer, no las Las entrañas. llevé adentro de mí. Aunque amo a mis hijos, yo sé que no puedo competir con la mamá. Ella es otro rollo. Y yo no me imagino dar a luz a una criatura, amamarla, criarla y después tratarla así. Claro, algunos ni las crían bien, como el caso del niño con la fractura y todo esto. Pero, wow, yo creo que estamos viendo en días, esto alguien no espera ni de perros. Yo sé que se suena fuerte, pero tengo una perrita en el rancho que Sí. apenas hecho 7 Sí. cachorritos. Y los cuida. Está cuidándolas como no te imaginas. Yo digo, qué triste es cuando los seres humanos ni educación de perros tenemos. Claro, la esperanza del Evangelio, tú y yo sabemos, porque lo hemos experimentado, que el verdadero Evangelio de Jesucristo transforma corazones, Así es. cambia a la gente. Yo fui transformado y tú fuiste transformada. Y esa es la esperanza. Y ese es el trabajo de la iglesia. El Estado no puede hacer esto. Ese es el trabajo de la iglesia, de ayudar a gente tan desgraciada que pueden tirar sus hijos a la calle. Hasta estas personas, yo sé que Dios puede cambiar. Puede cambiar su corazón. Mientras tanto, pues tenemos que hacer, tanto el Estado y la iglesia, tenemos que ver por los niños, ¿Sí? que estén protegidos, que tengan que comer, que tengan donde dormir, un lugar seguro, que tengan para Y es que la vestirse. palabra nos instruye y dice las viudas y los huérfanos o los niños. Mm. O sea, al final tenemos como sociedad, pero como iglesia, tenemos una responsabilidad muy grande de hacer algo por los niños. Demasiado grande, no O podemos sea, son olvidarlo. nuestras futuras generaciones. Sí, claro. Y ver cómo el tejido social va en decadencia, descomponiéndose a un grado, que por eso, sin quererlo ministerialmente, Enrique y yo estamos en Familia en Conexión. Y a mí me hermoso encantaría que los papás de mis niños fueran a Familia en Conexión. Cuando me dicen mis compañeras de Procuraduría, es que se tienen que inscribir esos papás a escuela para padres, porque tienen una escuela para padres. Sí. Y yo entre mí digo, mándenlos a la escuela para padres de nosotros. Sí, porque es realmente eficaz. Sería, o sea, de verdad. Entonces, por ejemplo, a mí se me ha permitido, ustedes han visto que
mi presidenta y la directora me dio autorización en algunos eventos en escuela para padres traer a una chica que estaba por egresar, mm, ¿no? Una chica que su vida, su niñez muy dura y lo suyo era volver a la calle, ¿no? mm. Y que vino, ¿no? Y le gustó, y aunque ahora ya salió, me habla y me dice, el miércoles después del Día de las Madres llegó al albergue con un ramo de flores, Vaya. y me habló el fin de semana, me dice mamá, porque me dicen mamá, o sea, ahí te dicen mamá. O sea, siempre les decían Se licenciadas. está cumpliendo la Sí, profecía. dicen licenciadas, pero a mí me dicen, ¿le puedo decir mamá? Sí. Entonces me dicen mamá. Y me dice, mamá, quiero ir a la iglesia, pero mi hermano no me deja. ¿Y de dónde cree que es apóstol? De Zacatelco. Ah, vaya. Tenemos trabajo que hacer en el sur del estado. Este, entonces, ¿qué? Para mí es impresionante pensar que en los pocos meses que has estado trabajando con el DIF, que se ha doblado la población de niños que están atendiendo. Esto indica que ya tienen que trabajar, tienen que estirar 2 veces pues el presupuesto, eh, poner más agua, leche, no sé cómo lo A los hacen, a frijoles los más frijoles. agua, y a la tole menos leche, Pero, porque, perdón, apóstol, no solo tenemos niños en condiciones normales, tenemos niños especiales mm, que nos llevan pañales, ay insumos Dios, médicos y personal médico, cuidadores con cierta preparación. claro, Entonces, sí, a sí, veces es por mucho. un niño hay que replicar una habitación de hospital porque tiene una traqueotomía y una gastrotomía. Y hay que aspirarles y hay que todo. Pero hasta que Dios diga Sí. con esos niños. Y fíjate que yo pienso, yo sé que la mayoría de los mexicanos son informales en cuanto a en cuanto a la hacienda, En el SAT. SAT. Eh, y mucha gente, yo sé que tiene mucha razón de no querer pagar impuestos. Nadie quiere pagar más impuestos de lo que tiene que pagar. Entiendo esto. Tú sabes que aquí en el Río siempre animo a nuestra gente que se cumpla con su A la deber autoridad de civil. ciudadanía. Ujú. Y uno de nuestros deberes de ciudadanos es pagar lo que nos corresponde en impuestos. Y cuando yo pienso en estos niños, digo, gracias a Dios que en nuestro estado tenemos programas para estos niños. Y tenemos programas y tenemos un presupuesto porque alguien Paga impuestos. ha pagado sus impuestos, ¿verdad? Y por esto podemos tener un hospital para estos niños, podemos tener los pañales, todo lo que la Todo comida, el insumo. sí, pues lo que cuesta dirigir un albergue, tienes que tener El empleados de personal, claro. confianza. Los niños no se les puede quitar la pila o el chip y decir, ya salimos, mi horario laboral es de 9 a 6, después de las 6 te Exactamente, desconecto y te dejo sí. colgado. Pero Son las 24 horas, los claro, 365 días del pero para año. mí, yo creo que no solo me anima a mí, pero va a animar a otra gente que nos está escuchando saber, oh, gracias a Dios, ahora sí puedo ver algo que para mí vale la pena los impuestos que he pagado. Porque la gente muchas veces dice, ¿para qué pagar impuestos si los políticos solo lo van a robar? ¿Sí? Así es. Pero, y sabemos que hay corrupción por todos lados, en todo el mundo, pero también cuando vemos un programa como DIF, podemos decir, bueno, por lo menos yo sé que algo han hecho Y con otra de mis las impuestos que vale la pena. cosas que ahora estoy del otro lado es que hay cosas que no se pueden arrojar en cifras o Mm, sacar en periódicos. Esto la sociedad no lo puede, no es algo tangible porque no lo ven, porque el mismo proceso de estos niños te obliga a mantenerlo oculto. claro, claro, Entonces nadie sabe que el entendible. Estado está manteniendo casi 100 niños al mes, ni 100 aproximadamente. Y cuando te llegan más migrantes, o sea, son 100 personas que debes de darle todo, porque mi trabajo es, soy jefa de protección, soy
jefa de departamento de protección contra la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Wow. O sea que yo tengo que ponerme bien espesa, dirían, para ver que tengan médico, que las consultas, que tengan sus medicamentos, que estén yendo a la escuela, Pues esa que es otra tengan cosa. ropa, o sea, que cada uno de sus derechos, que la Ley General de Niños en México nos enmarca, pero que también la Ley Internacional de los Derechos de los Niños y las Sí. Niñas te marcan, o sea, los niños son susceptibles de derechos, de ciertos derechos, la identidad, que estén registrados, que tengan su CURP, que no tengan errores ortográficos en el acta de nacimiento, que estén yendo a la escuela, que estén comiendo, que Y si es una... ustedes checan todo eso. Así es, se tiene que cumplir. Una duda, yo sé que no trabajas para migración, pero cuando hay un niño que ya averiguaron quién es, que tiene familia en su país y que lo van a regresar, ¿cuál país paga los gastos del vuelo? Nosotros, Entonces México paga. sí, todo lo de repatriación, o sea, todo lo de envío de migrantes, sea por tierra o por aire, todo lo paga México. Wow. Yo me imagino que muchos mexicanos escuchamos mucho ruido de Estados Unidos en cuanto a cómo ellos, bueno, realmente la carga de manejar el asunto de la migración ilegal. Y yo creo que muchos, por lo menos yo, no pensaba antes que pues México tiene el mismo problema, No, quizás a otra escala, pero el mismo problema, como es tierra de paso y así muchos se quedan. es el paso y muchos se Sabemos que en quedan. Tijuana es otro Ah, rollo aún. no, yo no me imagino cifras a nivel nacional, pero aquí en el estado, no, son muchos migrantes, o sea, es decir, en menores de edad podemos tener al mes hasta unos 150 menores de edad. Y todavía menores de edad acompañados como familias, se Sí. notifican un montón de familias con niños. O sea, en el estado más pequeño, que es Entonces, Tlaxcala. ¿Tlaxcala está en la ruta o por qué caen tantos acá? Tlaxcala está en la evasión de Puebla para llegar a la Mm, Ciudad de México. Tlaxcala está en, pues sí, pasa el tren también. sí. Y no olvidemos que puede haber migrantes mutilados a los cuales Oh, sí. hay que darles la atención. O Sí. sea, es una ayuda humanitaria al final y de la cual México también es partícipe. Entonces, ¿qué le dejas? Es migrante. Como tú eres migrante, entonces no eres ser humano. No, pues no. Y otra cosa, como tú trabajas con niños, yo creo que todos nosotros podemos entender que de un adulto nosotros podemos esperar ah, cierto, cierta inteligencia, cierto comportamiento, cierto carácter de Ujú. ser humano, pero un niño no es culpable de lo mismo que un adulto. Y creo que la compasión humana nos lleva a entender que los niños casi siempre son víctimas, ¿verdad? Sí, Y tenemos que cuidarlos, tenemos que ayudarlos, darles la oportunidad de crecer y ser buenos adultos. así Entonces, es. pues de parte de Río Internacional te quiero bendecir Gracias, ah, apóstol. y que sepa la gobernadora y todo, y Mariana, la licenciada, y todas nuestras autoridades que queremos apoyarles en oración, queremos apoyarles también con las manos, con la economía, en cualquier forma que nosotros podamos contribuir porque aunque animamos a nuestra gente de pagar sus impuestos y todo esto, a veces necesitamos hacer una extra, ¿verdad? Para asegurar que nuestros niños, los niños que están en Tlaxcala, tengan la oportunidad de una buena vida. Sí, así es. Sí, entonces, pues, gracias por Gracias. acompañarnos, toda nuestra audiencia, gracias por estar aquí con nosotros, con la licenciada Alejandra, y no olvidemos de orar por nuestro estado, Por especialmente los para los niños. niños Sí, por favor. que crezcan y que tengan una oportunidad para una mejor vida. Gracias por acompañarnos Gracias. y pues hasta la próxima. Que Dios los Gracias. bendiga. Gracias. Buenas tardes.